Muy buenas noches. Hoy damos inicio a las sesiones académicas de la Academia Nacional de Medicina. Señor secretario, favor, el orden del día. Orden del día, primero, saludo del presidente académico doctor Herman Esguerra Villamizar. Segundo, Psicología de Simón Bolívar, Realidad y Leyenda, académico doctor Luis Hernán Erazo Rojas. Tercero, comentario académico doctor Álvaro Rodríguez Gama. Cuarto, participación de los asistentes. Quinto, vino de honor. Está leído el orden del día, señor presidente, y le informo que hay una proposición de parte de la Academia. Sí, señor secretario, favor leerla. Proposición. La Academia Nacional de Medicina lamenta profundamente el fallecimiento del señor académico miembro de número, doctor Álvaro Moncayo Medina, ocurrido el día 23 de diciembre del 2019 en la ciudad de Girardot, Cundinamarca. Médico egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Salud Pública, Escuela Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, especialista también en epidemiología de la Universidad de Antioquia y de epidemiólogo de enfermedades transmisibles del CDC de Atlanta. Desempeñó cargos destacados en el Ministerio de Salud. Fue profesor de epidemiología en la Escuela Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y también fue investigador asociado de la Universidad de los Andes, del CIMPAT y coordinador de salud pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes de Bogotá. A nivel internacional fue consultor en epidemiología de la OPS-OMS, en programas de servicios integrados de salud también en Brasil, en la organización, en la Oficina Sanitaria Panamericana en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Fue secretario dentro de esta organización del Comité de Enfermedades de Chagas, en adestramiento en enfermedades tropicales en Ginebra y jefe de la División de Control de Tripanosomiasis y Leishmaniasis en la División de Control de Enfermedades Tropicales de la OMS en Ginebra. El doctor Moncayo también fue miembro de la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina. Con esta proposición, la Academia reconoce el brillante itinerario científico del doctor Moncayo Medina y sus elevadas calidades humanas, profesionales, científicas y académicas. Asimismo, expresa su más sentida condolencia a su distinguida familia. Firmado por el doctor Herman Esguerra Villamizar, presidente, y el doctor David Vázquez Aguad, secretario. Leída la proposición, señor presidente. Gracias, señor secretario. Bueno, como les decía, hoy es la primera reunión de carácter académico que tiene la Academia Nacional de Medicina en el año 2020. Esta reunión, o el tema que se va a tratar, se escogió desde el año pasado. Bien recordarán ustedes que las últimas reuniones por la celebración del bicentenario de la independencia, entonces se trataron varios temas históricos y se nombraron muchos héroes de nuestra independencia y muchas personas que influyeron en ella, y algunos itinerarios históricos de qué había sido la medicina, de cómo había participado la Academia Nacional de Medicina, muchos temas históricos. Entonces, en uno de ellos, el doctor Erazo solicitó que tratáramos algunos aspectos del libertador Simón Bolívar. Vimos que en un principio quedaría muy recargada alguna sesión, incluyendo los aspectos del libertador Simón Bolívar, y más bien lo dejamos para este año. Y entonces él solicitó que fuera, o le dimos la primera reunión de carácter académico que se hacía en el 2020. Evidentemente, el doctor Erazo, quien es miembro de número de esta academia, nos va a presentar algunos aspectos del libertador Simón Bolívar, no aquellos aspectos generalmente heroicos y todas sus decisiones políticas o todas sus intervenciones dentro de la misma guerra de independencia de los varios países que independizó en Sudamérica, sino algunos aspectos quizá individuales, quizá personales,
quizá de carácter psicológico, quizá de carácter, no sé, de carácter psiquiátrico, en fin. Lo que nos quiere decir que los héroes, las personas importantes, también son individuos, también son personas que tienen sentimientos, que tienen, no sé si el Simón Bolívar haya tenido aberraciones, o tienen inclinaciones, o tienen una otra cosa. Es decir, esto quiere decir que también son humanos, que también viven, que también tienen sentimientos, que también tienen amores, que también tienen aventuras, que también tienen una serie de cosas que muchas veces se borran o se desconocen por lo grandes que fueron sus ideas o por lo grande que fueron sus hechos. Entonces hoy el doctor Erazo nos va a hablar precisamente de esos aspectos y vamos a tener el fabuloso comentario del doctor Rodríguez Gama, quien tiene también una capacidad intelectual y capacidad profesional para podernos explicar algunas de esas situaciones del libertador Simón Bolívar. Me permito leer la hoja de vida del doctor Erazo, una hoja de vida muy resumida. Nombre: doctor Luis Hernán Erazo Rojas. Profesión: neurocirujano, Universidad del Rosario, Charity Hospital New Orleans, especialista en docencia universitaria, miembro de número de la Academia Nacional de Medicina, miembro de la Sociedad Colombiana de la Historia de la Medicina, es miembro del Tribunal de Ética Médica, exprofesor de Historia de la Medicina, Neurología y Neurocirugía de la Universidad del Rosario, Universidad de Nariño y Cooperativa de Colombia. Publicaciones: 8 hitos de la historia de la medicina, Historia de la mujer en la medicina colombiana, Desarrollo y evolución de la inteligencia, en curso de impresión, Psicología de Simón Bolívar, Realidad y leyenda. Doctor Erazo, entonces tiene usted la palabra para que nos cuente del señor libertador Simón Bolívar. Muy buenas noches a todos. Antes que nada, quiero aprovechar la oportunidad para expresar mi sentida condolencia a las hermanas del médico del doctor Moncayo, Álvaro Moncayo, a Emilia, a Isabel y a Ana María Moncayo Medina. Señor doctor Germán Esguerra Villamizar, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Germán Gamarra Hernández, vicepresidente de la Academia. Doctor Gilberto Rueda, secretario perpetuo. Doctor David Vázquez Aguad, secretario general. Y doctor Augusto Peñaranda, tesorero. Honorables académicos, apreciados amigos y familiares. Es mi interés compartir con ustedes esta revisión bibliográfica, destacando las anotaciones sobre el carácter del libertador, que registran tanto historiadores como los literatos que lo han considerado su protagonista. La memoria de Bolívar tampoco se escapa de la tradición hablada, que con el pasar de los tiempos los pueblos colocan a los héroes en sus epopeyas, en la sutil línea divisoria entre la realidad y la leyenda. La tradición hablada incluye chismes y consejas, cuya importancia en los pueblos primitivos destaca Yuval Harari en su libro Sapiens, de animales a dioses. Este ensayo, Psicología de Simón Bolívar, Realidad y leyenda, busca analizar algunos procesos mentales y de comportamiento del libertador y sus interacciones con el entorno que lo llevaron hasta ahora a ser uno de los hombres más destacados de América. Esta histórica odisea ha fascinado a cientos de escritores. Su atractivo radica en dos factores: la sobrevaloración que Bolívar tenía de sí mismo hasta los límites de la megalomanía y la pertinaz idea de expulsar de América a los españoles. A los grandes hombres se los identifica por su ejemplar o por su execrable conducta, o por la combinación de ambas.
En Bolívar se conjugaron todas, y ese antagonismo llevó a la polarización de los juicios. En unos generó sentimientos de admiración y respeto, en otros temores y odios. No obstante, después de su muerte comenzó a predominar una opinión positiva. Se lo ensalza y se lo elogia hasta llevarlo a la glorificación. Se narraron sus proezas épicas, pero salvo pocas excepciones, se omitieron o se justificaron pasajes relacionados con su condición humana, sentimientos, impulsos y defectos que pudieron haber influido en sus diferentes actuaciones. Solamente hacia la primera década del siglo XX se comenzaron a conocer y analizar hechos inéditos, algunos propios de la naturaleza imperfecta del hombre, cuya publicación, lejos de opacarlo, han contribuido a mostrar más verosímil su grandeza. Bolívar luchó por un gran país. No fue posible por las dificultades en la comunicación, la pluralidad de grupos raciales. Él mismo hablaba de un multiculturalismo con enormes diferencias y de poblaciones que vivían bajo la impronta de la subordinación. Quiso ser presidente vitalicio de los países liberados para defender los esfuerzos y sacrificios que costaron más de un millón de víctimas. No fue posible, y al final desilusionado diría: he arado en el mar. Su vida aún genera incertidumbre. Su obsesión y lucha sirvieron para entonces alimentar sus egos. Hoy, para que gobiernos y grupos subversivos de derechas e izquierdas utilicen su nombre para generar estímulos. El historiador Gregorio Marañón induce a la reflexión cuando afirma que la base de una verdadera memoria histórica es la biografía. La condición es de que sea integral, objetivo que se alcanza cuando el rigor de la investigación y la ciencia predominan sobre los relatos dogmáticos. En la historia moderna no se acepta la premisa de que los hechos hablan por sí solos. Es necesario complementarlo con estudios y análisis. En este trabajo se procura conjugar los registros históricos que vienen de la tradición hablada y la necesidad de la investigación moderna que señala el humanista Gregorio Marañón. En Bolívar, inclusive, hasta su nombre es muy particular. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, Bolívar Palacios, Ponte y Blanco, Cejas y Villegas de las Américas de Indias, nacimiento en julio de 1783 y fallecimiento el 17 de diciembre de 1830. Para comenzar, quiero hacer una breve definición de lo que es la psicología. Es una disciplina, una ciencia que estudia y analiza la conducta y los procesos mentales de los individuos en diferentes situaciones. Esta es una frase famosa de Abraham Lincoln, que ha sido muy comentada y ha sido objeto de numerosos estudios. El verdadero carácter personal de un individuo se expresa cuando tiene poder. Esto se aplica abiertamente a Simón Bolívar. Y esta es otra frase que no es de ninguna persona famosa, es simplemente de su mayordomo que lo acompañó durante toda su vida, desde joven hasta su muerte. Miren lo que ella significa y lo que ella representa. Lo que mi Señor piensa, solo mi Señor lo sabe. Miren ustedes la cantidad de adjetivos que tiene Simón Bolívar. Al lado derecho, a este lado, los adjetivos favorables: padre de la patria, héroe, genio, libertador. Y en el lado izquierdo, megalómano, dictador,
tirano y violento. Estos adjetivos no fueron dados ni por una eminencia, ni por un sabio, ni siquiera por un historiador. Todos esos adjetivos se los dio el pueblo a lo largo de todas sus actuaciones. Y comencemos hablando ligeramente de la infancia de Bolívar. A Bolívar lo persiguió la fatalidad desde niño. A los 2 años, el pequeño Simón pierde a su padre. Un padre que aparentemente no tuvo ninguna oportunidad para influir sobre él. Y yo podría decir que afortunadamente, el padre era un mantuano rico, era un comerciante, inclusive contrabandeaba, y finalmente su moral dejaba mucho que desear. Fue acusado de haber abusado de niñas por lo menos en 20 ocasiones. El pequeño Simón continúa su vida y su madre, que padece de tuberculosis, fallece cuando él tiene 9 años. Por consiguiente, su madre no alcanza a darle ningún o mayor afecto, entre otras razones porque la tuberculosis la obligaba periódicamente a guardar reposo y a aislarse por el peligro del contagio de la enfermedad. Simón Bolívar, el pequeño Simón, es un muchacho que realmente crece sin ningún control y sin ninguna orientación, podríamos decir. Es un muchacho agresivo, es un muchacho violento, es un muchacho difícil. Todo mundo lo consiente. Empezando por sus hermanas y por los 80 esclavos que se dedicaban a él, entre ellos Hipólita y Matea, que prácticamente hicieron las veces de madre. Crece el pequeño Simón y llega un momento ya de 12 años en que tienen que ponerle preceptores o profesores. Y miren ustedes lo temperamental y lo violento que es ya desde esa época Bolívar. Los preceptores no se lo aguantan. Él decía que él no se aguanta a ninguno de ellos. Y aquí tenemos a Andrés Bello, ese gramático, que opinaba que Bolívar era una persona intolerante. Sin embargo, se encontró con un profesor casi de la misma edad de él, un profesor con una mente dispersa como la de él, el profesor Simón Rodríguez, con el cual desde joven hace una gran empatía y serán sus amigos hasta los últimos días de su vida. El profesor Rodríguez trata de influir en él desde el punto de vista de educación, enseñándole o por lo menos mostrándole los escritos de grandes humanistas europeos de esa época. A la edad de 15 años entra al ejército. De aquí se presenta un pasaje interesante que va a influir, como veremos posteriormente, en todos los actos bélicos que él dirige. Se hace una apuesta entre los compañeros si él es capaz de saltar a lo largo de un caballo o atravesar el animal impulsándose y apoyándose sobre las ancas. Y efectivamente comienza a hacerlo, y en el primer intento cae a horcajadas en la mitad del cuello del caballo. Lógicamente, o se imaginan ustedes el traumatismo en las partes nobles. Seguramente sufrió mucho y le dolió mucho. Sin embargo, no se desanimó, intentó hacer otro esfuerzo. Saltó, avanzó unos centímetros y cayó sobre la cabeza del caballo. Segundo traumatismo. Y no contento con eso, hace un tercer intento hasta que lo logra. Traigo este relato porque ustedes van a ver a lo largo de la historia que toda esta actitud, toda esta tosudez de Bolívar se repite en todos los actos de su vida. A la edad de 16 años deciden enviarlo a Europa para educarlo, para que eduque y aprenda a manejar la espada, aprenda a bailar, aprenda matemáticas.
y se roce con la sociedad europea. Y estando en Europa, este hombre en un principio se topa con un marqués, el marqués de Ustaris, que es un filósofo venezolano. Y este gran filósofo venezolano lo inclina a Bolívar al estudio y lo inclina al saber. Y desde ese momento él comienza a ser influenciado abiertamente por los humanistas europeos como Rousseau, como Montesquieu, como Voltaire. Pero al poco tiempo tiene que viajar a Bilbao. Y en Bilbao, Bolívar, siendo un muchacho de 17 años, conoce a una bella mujer, a María Teresa Toro, con la cual contrae matrimonio. A María Teresa, su esposa, la tasaron en 1.000 reales. En esa época se acostumbraba a hacer eso. ¿Cuáles son las razones por las cuales la tasaron? Primero, porque era de una familia interesante dentro de Bilbao. Segundo, porque era virgen confirmada. Lógicamente, si no, no le daban ese valor. Y finalmente, porque ella decide acompañar a Bolívar a Venezuela. Regresan los dos a Venezuela y nuevamente la tragedia se ensaña con Bolívar. Él había escrito a un amigo: ojalá que Dios me dé un hijo, y realmente no se lo pudo dar. A los 8 meses, María Teresa muere a consecuencia de una epidemia de fiebre amarilla. Bolívar sufre un acto de depresión intenso, no quiere hablar con nadie, no se comunica con nadie y se refugia en sus fincas. Este es el primer episodio de depresión que sufre Bolívar, y como veremos posteriormente, lo mismo ocurre en todo lo largo de su historia, a todo lo largo de su trayecto. No se sabe para dónde va Bolívar en estos poco tiempo, no tiene un proyecto de vida, no tiene absolutamente nada. Y es cuando decide viajar nuevamente, hacer un segundo viaje a Europa. Pasa unos pocos días en Madrid y pasa a Francia. Y como dice el adagio popular, ¿quién dijo miedo? Un muchacho de 22 años, rico, sumamente millonario, lleva baúles de plata y se dedica a la dolce vita, se dedica al libertinaje. Sus compañeros, sus amigos, los franceses, lo llaman el príncipe americano. Y no podía ser de otra manera, porque Bolívar satisface todos sus deseos, tiene el dinero suficiente para hacerlo. Ya desde esa época él muestra una gran capacidad de liderazgo. A todos los convence y todos siguen sus indicaciones. Parecía que definitivamente la inteligencia de Bolívar iba a finalizar o iba a terminar en los vericuetos del vicio. Y cuando hablo de inteligencia era porque Bolívar era un hombre sumamente inteligente. Tenía una memoria extraordinaria. Un estudio retrospectivo que se hizo de él en base a la biografía le dan un puntaje, un coeficiente de inteligencia de 150. O sea, 35 puntos por encima de lo normal. Bolívar sigue desorientado, sufre otro episodio allá de depresión, y estando en esas condiciones se aparece o se encuentra accidentalmente con su antiguo profesor, con Simón Rodríguez. Simón Rodríguez lo encausa nuevamente al orden, y comienzan con él ya definitivamente a estudiar todo lo relacionado con la revolución, y empieza a germinar en el pensamiento de él y en su cerebro la idea obsesiva de expulsar a los españoles. No le queda otro camino y la expresa públicamente en tertulias, en todo lado. Inclusive se arma enemigos por esa razón. En una ocasión viajan a Roma y todos ustedes han oído hablar del famoso juramento en el Monte Sacro. El juramento es muy simple: no descansaré hasta expulsar
no descantaré hasta expulsar a los españoles de mi país. Miren ustedes que allá en esa época también en Francia predominaba Napoleón, era el hombre más poderoso del mundo. Y Bolívar, para Bolívar, es su émulo. Lo imita en todo, quiere ser como él. Le fascina la prosopopeya que tiene Napoleón y le fascina también el don de mando que tiene y la popularidad. Miren ustedes, hasta las imágenes, los pintores los presentan algo parecido. Pero ocurre algo, asiste a la coronación de Napoleón como emperador y cambia radicalmente de concepto. A partir de ese momento, para él, Napoleón no es sino un tirano y un dictador. Y curiosamente era tal la extroversión de Bolívar, la valentía de Bolívar y el carácter de Bolívar, que en las diferentes tertulias donde él participaba, se refería a Napoleón como un tirano y como un dictador, y con otros epítetos que uno no entiende cómo es posible que en París, entre gente importante del París, él hable tan mal del hombre más poderoso del mundo. Lo mínimo que podía pensar es que lo iban a expulsar o lo iban a enviar a la cárcel. Llega un momento en que Bolívar decide regresar a su país, decide regresar a Venezuela. Y efectivamente, allá, en Venezuela, encuentra un país alborotado, un país completamente desordenado. Hay centenares de gente en contra de los españoles. Bolívar se pone feliz porque ya venía con la idea fija de la revolución y se convierte en un revolucionario, asiste a todas las consejas, a todas las reuniones. Y finalmente llega un momento en que en Venezuela derrotan parcialmente a los españoles, nombran una junta revolucionaria y lo comisionan a Bolívar para que vaya a Inglaterra a buscar apoyo. Allá en Inglaterra se encuentra con un hombre, con Francisco Miranda, un famosísimo militar, y lo convence de que regrese a Venezuela a comandar el ejército. Y efectivamente así lo hacen. Llegan los dos a Venezuela, organizan los ejércitos y definitivamente los españoles comienzan a retirarse. Hasta que llega una época, hasta que llega un momento en el año de 1811 en que Venezuela declara su independencia. Como parte importante en el desarrollo de la vida militar de Bolívar, lo designan comandante de un puerto importantísimo, que es Puerto Cabello. Es un centro de acopio de alimentos y de armas. Sin embargo, esta primera república, podríamos decir, no está bien consolidada. Los venezolanos comienzan a pelear entre ellos, comienzan a tener discrepancias por el poder, por el mando. Y llega un momento en que Monteverde, que es un español violentísimo, empieza a ganar terreno. Y Bolívar, el neófito militar inexperto, pierde Puerto Cabello. El comandante se retira de Puerto Cabello y definitivamente los españoles comienzan a dominar. Bolívar se deprime profundamente por esta pérdida y tiene una palabra muy especial de él: me retiro lleno de vergüenza y lleno de ignominia. Lleno de vergüenza y lleno de ignominia y completamente deprimido. Y aquí lo termina la actuación de Bolívar. Se retira a La Guaira y en La Guaira coge preso a Miranda y comete un acto que todos los historiadores lo han reprochado. Entrega a Miranda a Monteverde. ¿A cambio de qué? De un salvoconducto. Es una especie de canje. Yo le entrego a Miranda y usted me entrega un salvoconducto. Y efectivamente, con ese salvoconducto, Simón Bolívar sale de La Guaira y sale de Venezuela.
Pero como dice su mayordomo, lo que mi amo piensa solamente él lo sabe. Bolívar no estaba derrotado. Inmediatamente comienza a maquinar un mecanismo, un medio para vencer a los españoles. Y en lugar de irse a Inglaterra, que era lo que habían establecido, Simón Bolívar se va a Cartagena, engaña a los españoles y termina en Cartagena. En Cartagena es muy bien recibido, es aceptado en el ejército, y aquí comienza una etapa importantísima de Bolívar. Podríamos decir que este fue el principio de su gloria y el principio de su derrota. Lo designan en un puerto aislado, pequeño, ¿no?, de barrancas. En ese sitio hay un pequeño ejército. Pero aquí se pone en demostración nuevamente la convicción de Bolívar, la convicción psicológica para mover masas. Y este hombre empieza a aumentar e incrementar su ejército. Y de este punto asciende por el río Magdalena, sube por el río Magdalena y llega a un punto que se llama Tenerife. Aquí en Tenerife ocurre algo especial. Simón Bolívar seguramente tenía en el fondo de su cerebro, allá subyacía en su cerebro emocional una faceta que no se conocía. Una vez que que vence a la guardia, manda a fusilar a la mitad, prácticamente a la mitad de los dirigentes de esa guardia. Es primera vez que por orden expresa él manda a asesinar a alguien, manda a pasar por las armas, como dice, y asciende por el río Magdalena y llega a otro punto, llega a la ciudad de Mompox. En Mompox ya tiene un ejército, ha duplicado su ejército, y del centro le obligan a Bolívar: deténgase, usted no puede continuar. El hombre no hace caso a absolutamente a nadie. La premisa de Bolívar es de que yo me obedezco a mí mismo. Y efectivamente aquí, en Mompox, ordena fusilar a un grupo de jóvenes que habían intentado desertar. En otras palabras, ya se estaba mostrando una faceta sumamente especial, y uno se pregunta qué fue lo que le indujo a Simón Bolívar a esto. Y esto es algo que ustedes conocen muy bien, la famosa campaña admirable. Y se les llama admirable porque únicamente en 77 días, con un ejército rudimentario, derrota prácticamente a un ejército de 11.000 soldados. Y por un lado es admirable porque derrotó a todo el que se puso, limpió totalmente el río Magdalena de españoles. Pero también es una campaña desastrosa, es la campaña más cruel de toda la independencia. Este es el trayecto por el río Magdalena. Del río Magdalena llega a Ocaña. Aquí comienza propiamente la campaña admirable. Llega a San Cristóbal y en Mérida. En este sitio le comunican que Monteverde y los españoles habían entrado a unos pueblos y habían asesinado a todas las personas. En uno de esos pueblos lo encontraron empedrado de cadáveres de hombres, mujeres y ancianos. Eso lo irrita mucho a Simón Bolívar. Lo desanima a buscar otra alternativa que no sea la venganza y el odio. Continúa de Mérida, llega a Trujillo. Aquí le cuentan también, en definitiva, le cuentan también otra masacre. Y en todos los pueblos por donde va Monteverde sigue matando gente. Por último, Bolívar llega a Caracas, lleno de gloria. Obviamente, había conquistado gran parte de su territorio. En una de esas matanzas, cuando le cuentan en una de esas matanzas, Bolívar se descontrola. Dicen que se levantó violentamente de su hamaca, comenzó a caminar de un lado a otro lado de su cuarto y firmó un decreto, el famoso decreto
de guerra a muerte en el año de 1813. Un decreto que definitivamente sellaría o le pondría un sello, una impronta a la independencia. Se calcula que la guerra, estamos hablando de esta campaña admirable, costó más de 250.000 víctimas, conforme a las declaraciones de un oficial británico. Es probable que haya un poquito de exageración, pero también este régimen, esta guerra a muerte, no solamente cobijó la parte que indicamos, sino que cobijó también gran parte de los llanos, gran parte de los llanos. Nunca hubo un periodo en ninguna edad ni país que recuerde la historia de más premeditada carnicería y de mayor crueldad en la aplicación de torturas peores que la muerte misma. Todo español que conspire contra la tiranía será irremediablemente pasado por las armas. Miren ustedes cómo era o cómo fue la campaña admirable. Cuando él estaba cerca de Caracas, le comunican que Monteverde y otro español, Boves, estaban haciendo carnicería por todo lado. Y le comunican que en La Guaira y en Caracas tienen 800 presos españoles, que no tienen suficiente alimento para darles, ni tampoco personal que los cuide. Y aquí da una orden terminante, que la historia también se la recuerda. Ordena pasar por las armas a más de 800 soldados. No importa cuál haya sido la edad o la condición de ellos. Inclusive mandó a matar, a retirar a los soldados que estaban en los hospitales y los pasaron por las armas. Y para ahorrar municiones, ¿qué hicieron? Empezaron a sablearlos, empezaron a utilizar sables. Este fue el fin de la campaña admirable. Definitivamente Bolívar llega a Caracas y lo reciben como un héroe. En el año posteriormente se declara la independencia de Venezuela y cuando Bolívar llega a Caracas lo reciben de una manera muy especial. Recordaba mucho las recepciones hechas a Julio César, que le hacían los romanos a Julio César, o también la que le hacían a Napoleón en París. Y le piden un favor, y en estas condiciones, con poderes casi totales, Bolívar ya no obedece a nadie, todo el mundo le obedece a él. Es una persona dominante, una persona agresiva, todo el mundo está bajo sus pies. Y le piden un favor, y le dicen: tenemos que reconquistar a Santa Marta. Santa Marta es un reducto realista, es un gran reducto realista, y lo envían a Bolívar. Y Bolívar va a Santa Marta. Y aquí ocurre otro incidente. El comandante de Cartagena se niega a ofrecerle o a darle ayuda con militares. Es entonces cuando él toma una determinación que también es discutible. Sitió a Cartagena. O sea, era una especie de guerra civil. Era una especie de presión para que le den el apoyo. No lo consigue. Morillo, el pacificador Morillo, estaba llegando ya a las costas de Venezuela. Y Monteverde y Boves avanzaban hacia Caracas. Fue entonces cuando Bolívar se desespera, se angustia, renuncia como comandante del ejército y nuevamente se exilia. Él dice: es un autoexilio, ¿no? Es un autoexilio. Y se va a Jamaica. En Jamaica escribe la famosa Carta de Jamaica, que es un documento epistolar donde él expresa y analiza muy claramente el futuro de América Latina, el pasado, el presente y particularmente el futuro. Y sueña él
conformar una gran nación. Estando en Jamaica, y una vez que escribe la carta, pasa a Haití. Y en Haití, el presidente de Haití le ofrece ayudar y le pone a sus pies un ejército, pero con una condición que es necesario tener en cuenta, de que libere, una vez que independice a Venezuela, a todos los esclavos. Y efectivamente, Bolívar llega nuevamente a Venezuela y bajo su dirección, su total dirección, nuevamente se apodera, acorrala a los españoles y nuevamente él es el salvador de Venezuela. Estando en Caracas, no descansa un solo día. La idea, la obsesiva idea que lo persigue día y noche de liberar América y Europa, América y a la Gran Colombia de los españoles, lo lleva ya a pensar en liberar a la Nueva Granada. Y aquí nosotros tenemos otra campaña. Reúne una serie de hombres y aquí hay un encuentro muy interesante con Santander. Santander es el encargado de organizar los ejércitos conjuntamente con Páez. Y emprende otra campaña por los llanos. Mucha gente le dice, pero Libertador, ¿cómo va a ir? En este momento los llanos están inundados. Y hay un punto en la cordillera, que es el páramo de Pisba, que le va a causar muchísimos problemas. Bolívar no escucha a nadie, no le interesa la opinión de nadie y definitivamente impone su voluntad y comienza la campaña. Efectivamente atraviesan los llanos. Aquí hay una famosa batalla, se presenta una famosa batalla, una vez que pasa los llanos, atraviesa el páramo de Pisba. Gran parte, un gran número de los soldados mueren porque son llaneros y no llevaban ropa adecuada, o sea que los mata el frío y los mata el hambre. Simón Bolívar y su gente derrotan a los españoles en el pantano de Vargas, llegan a Tunja el 3 de agosto y finalmente todos ustedes conocen lo que pasó en el puente de Boyacá. Bolívar llega al puente de Boyacá y derrota totalmente a Barreiro y derrota a los españoles. El virrey Sámano, que estaba en Bogotá, coge las de Villadiego. Definitivamente, nuevamente, la Nueva Granada estaba en manos de los patriotas. Aquí hay un encuentro interesantísimo que vale la pena que lo tengamos en cuenta para ver qué es lo que pasó en el futuro. Hay un encuentro entre dos líderes, entre Simón Bolívar y Morillo, el pacificador Morillo. ¿Cuál fue el objeto de esta reunión? Primeramente, un armisticio durante unos 6-8 meses. Y en segundo lugar, de que se humanice la guerra, que se respete a los soldados heridos, que se respete la vida de los civiles, que se respete a los niños. Y una anécdota también simpática, que cuando los dos líderes se encontraron, a Morillo le dijeron, el que viene ahí es Simón Bolívar. Y él contesta, ¿cómo? Ese hombre tan pequeño, de levita azul, con una gorra de pana y montado en una mula, ¿es el libertador Simón Bolívar? Llega a Bogotá lleno de gloria. En el Congreso, aquí en la ciudad de Bogotá, le conceden todas las atribuciones. Bolívar está en la cúspide, en la gloria, en la fama, pero continúa teniendo episodios de depresión ocasionales y algo todavía más grave, su enfermedad de base, la enfermedad que terminó con él, comienza a manifestarse. Empieza a presentar episodios periódicos de tos y de decaimiento. Sin embargo, nada lo amilana. Su idea obsesiva continúa vigente y convence al Congreso y convence a toda la gente de que tienen que ayudarle y darle dinero y darle todas las vituallas para iniciar otra campaña,
para iniciar la campaña del sur, la famosa campaña del sur. Testarudo como él no escucha nada y por encima de todo el mundo organiza esa campaña. Y le dicen, aquí hay unos 2 sitios miedosos que debe tener en cuenta. Uno de ellos es el Valle del Patía, límites entre Nariño y Cauca. El Valle de Patía está lleno de patianos belicosos. Pero antes que el Valle del Patía hay otro sitio peligrosísimo que es Pasto. Ese es un pueblo lleno de gente que detesta definitivamente a los patriotas. Es un pueblo que lo único que quiere es seguir o continuar rindiendo homenaje a Fernando VII. ¿Cuáles son las razones para esto?, se preguntaban, y la historia nos lo ha indicado. En Pasto la gente era muy católica, y lo primero que le dijeron es que Bolívar era un masón y que Bolívar era un increyente, y que cuando él llegue a Pasto seguramente iba a quitarles todos los bienes, y en segundo término iba a quitarles su religión. Es entonces cuando Bolívar trata o intenta de justificar, no de justificar, de convencer a los pastuzos y a los realistas mediante conversaciones de que cedan y de que se pasen al grupo de los patriotas. Nadie lo convence. Y aquí comete también una irregularidad. Falsifica unos documentos. Mediante esos documentos falsificados, con una serie de propuestas y de beneficios internacionales, trata de convencer a los pastuzos. Tampoco le creen. Pues bien, ya no quedaba sino un camino: la guerra. Y los 2 ejércitos se encuentran en un punto llamado Bomboná. Una guerra sangrienta. Bolívar pierde 1000 efectivos, 350 muertos y el resto heridos. Los patriotas, los realistas, muy poca gente. Sin embargo, todavía es un misterio el por qué los españoles no acabaron con Bolívar en ese momento, los españoles y los pastuzos. Los realistas capitulan, y con esa capitulación Bolívar puede pasar por un lado, destino para Quito. Quiero que tengan en cuenta una anotación en la batalla de Bomboná. En la batalla de Bomboná miraban a una mujer que le llamaban la inmensa Hilaria, que era una mujer corpulenta, casi de 2 metros, de ni sé cuántos kilos de peso. Esta mujer era la encargada de llevar la bandera de un lado a otro del campo de batalla. Quiero que la tengan en cuenta. Bolívar llega a Quito, Sucre derrota en Pichincha a los españoles, pero toda la gloria, lógicamente, se la lleva Bolívar. Él no deja que nadie le haga sombra y se da sus maneras para que en Quito los reciban como héroe. Y efectivamente los reciben como héroe. Allá en Quito, en uno de esos agasajos, conoce a una mujer que lo acompañará durante el resto de su vida. Ustedes saben perfectamente de quién es. Pero estando una mujer casada con un médico, pero eso no le importó nada ni a Bolívar y en definitiva tampoco a ella. Bolívar era un hombre posesivo y cogió a Manuelita como si fuera una posesión de él. Y estando retosando allá en Quito con su Manuelita, le dan una noticia. Los pastuzos se rebelaron. Los pastuzos acabaron con el ejército pequeño que dejamos. Bolívar se trastorna. ¿Y por qué se trastorna? No porque sean unos pocos pastuzos los rebelados conjuntamente con los españoles. El problema es que Pasto es un sitio estratégico. Si él no domina Pasto, toda la ayuda que llegaba de Bogotá no podía pasar, de Santa Fe de Bogotá, no podía pasar. Y es entonces cuando toma una determinación
le dice al mariscal Ayacucho, al mariscal Sucre, que acabe con ese infame Pasto. Y efectivamente el mariscal Sucre entra a la pequeña población que es como esta, a Pasto, y asesina hábilmente a 450 personas, a hombres, mujeres y niños. Todos los historiadores consignan este genocidio, todos consignan esta masacre. Y no solamente mataron a esta gente, sino que saquearon todas las casas y violaron a las mujeres. Y finalmente tomaron a 12 o 14 personas de la élite pastuso y los lanzaron a través del cañón del Guaitara. Todo parecía estar tranquilo. Y Simón Bolívar seguía retozando y seguía gozando y disfrutando sin importarle absolutamente nada la matanza que había ocurrido. Y ocurre algo insólito. Un indio pequeñito, general del ejército realista, se subleva. Y este hombre organiza un ejército. Y este indio, Agualongo, se lanza en contra de Bolívar. Va a la búsqueda de Bolívar. Y le comunican: General Bolívar, los pastusos nuevamente se rebelaron y se vienen para acá, están llegando a Ibar. Sin pensarlo dos veces, él personalmente comanda el ejército. Y obviamente un ejército como el de Bolívar, bien apertrechado, bien alimentado, derrota al ejército de los pastusos y de los pocos realistas que lo acompañaban. Derrotan olímpicamente a Agualongo. ¿Y qué fue lo que pasó? La orden terminante, no dejar uno solo vivo. Y asesinaron a más de 800 personas, soldados que inclusive estaban heridos. El indio Agualongo fue de los pocos que lograron huir. Y el indio Agualongo daría guerra todavía durante un tiempo más, hasta que lo cogen preso y lo llevan a Popayán. El indio Agualongo tiene algunos parecidos con Simón Bolívar. En primer término, ambos son pequeñitos, no pasan de unos 65 metros de altura. Ambos son muy inteligentes, sumamente inteligentes. Y ambos son obsesivos, compulsivos. Bolívar obsesivo por sacar a los españoles y Agualongo obsesivo por sacar a Bolívar. A los pocos días lo fusilaron en Popayán. Definitivamente, ahora sí, el camino estaba libre. Ya no había absolutamente ningún peligro para la campaña libertadora. Y ahora sí me voy a alejar un poquito de tanta muerte, de tanta guerra y de tanta cosa. Y les voy a contar algo un poco más agradable. Los amores de Bolívar. ¿Quién era Bolívar? El mujeriego. Él no desperdiciaba, esto lo dice Eduardo Lozano, él no desperdiciaba ocasión para hacer una conquista. Obtener un favor sexual de una mujer significaba el clímax de su hombría y la confirmación de su virilidad. Con las mujeres confirmaba su ego. Se dice que tuvo más de 30 amantes en todo el trayecto. En todas partes le buscaban mujeres. Pero de todo ese ramillete de mujeres hay 3 que son fundamentales. En primer término, María Teresa Toro, su joven esposa que lo dejó de una manera tan temprana. Josefina Machado, la famosa Pepita Machado, que lo acompañó en las buenas y en las malas durante 7 años, con la circunstancia de que Pepita Machado padecía de tuberculosis. O sea que era un concierto de todos, de Bolívar y de ella. Y parece que estos 2 amantes intercambiaban vacilos en la cama. Ella muere de tuberculosis. Y finalmente Manuelita Sáenz, la famosa Manuelita Sáenz, una mujer alegre, una mujer extrovertida,
Una mujer que tiene un defecto, por lo menos para Bolívar, que fumaba cachimba, fumaba pipa día y noche, y parece que eso le molestaba a Bolívar, porque él ni fumaba ni bebía, era simplemente mujeriego. Manuelita Sáenz lo acompaña hasta Lima y posteriormente se vienen con él aquí a Bogotá. Todos ustedes saben lo que ocurrió realmente en la noche septembrina. Pero el destino de esta mujer es muy triste. Y es muy triste porque ella pagó hasta cierto punto todos los odios y venganza que se tenían en contra de Simón Bolívar. Después de la muerte de Simón Bolívar, fue desterrada de aquí de Bogotá. Y llegó a su país, al Ecuador, y fue desterrada de Guayaquil. Finalmente, en una pobreza absoluta, se va a un pueblo peruano y allá muere a los 65 años de edad, pobre y a consecuencia de una epidemia de difteria. Sus restos fueron enterrados en una fosa común. Y aquí les voy a contar una historia muy interesante, muy linda. Cada vez que llegaba Bolívar a un pueblo, el encargado de las ceremonias siempre le buscaba una mujer, o dos mujeres, o las que pudiera, dependiendo del tiempo que él estaba en esos sitios. Este hombre, cerca Pasto, en una casona cerca Pasto, escuchó que había una mujer muy linda. Había una niña de 13 y 14 años, la más linda de la región y que seguramente le gustaría a Bolívar. El hombre va a la casa vieja, golpea, y cuál su sorpresa, aparece una mujer inmensa que ocupa todo el marco de la puerta. ¿Recuerdan ustedes de la inmensa Hilaria en el campo de Boponá? La mujer le dice que quiere. El libertador Simón Bolívar desea conocer a la nieta y desea hacerle un regalo. Y quiere que cuando él venga lleve a la niña. Y ella le contesta, no señor, yo no la llevo, que él venga acá. Tengo que arreglarla, tengo que peinarla y tengo que enseñarle el comportamiento cristiano. Y efectivamente a los pocos días llega Bolívar, le cuentan y Bolívar decide ir a ver a Fátima. Va, llega cerca de la casa y antes de tocar la puerta abren la puerta y aparece la inmensa Hilaria, la inmensa, con una niña en sus brazos, vestida de blanco, hermosísima, de una marcada palidez, de un cabello negro y chorreaba agua por los cabellos. Bolívar se baja del caballo a recibir la niña y la inmensa le dice, tome, general Bolívar, es suya. Cuenta que cuando Bolívar se acercó, se puso pálido, se trastornó y dio 3 brincos hacia atrás. Alguien lo escuchó decir, está muerta. Y efectivamente estaba muerta. Bolívar, descontrolado, se puso detrás de un árbol, desahogó su irritabilidad pateando al árbol y finalmente se arrodilló y comenzó a vomitar. Esta leyenda contada por un soldado barbero corrió de boca en boca y definitivamente la tradición la llevó a que muchos escritores la tengan en cuenta, entre ellos Evelio Rosero, que escribe su novela La carroza de Bolívar. Bolívar está en Quito. Bolívar está en Quito definitivamente con todo el poder. Prácticamente es un dictador ya. Nada oscurece su gloria. Y comienza otra campaña, la campaña al sur, la campaña a Bolivia. Y atraviesa las montañas de los Andes y con la colaboración de Sucre llega primeramente donde vence a los españoles en las batallas de Junín y Ayacucho y se toma Bolivia.
derrota a todos los españoles en Bolivia y entra nuevamente como aéreo a Lima. La gente en Lima lo aclama en las calles, al grito de ¡Viva el Libertador! Le dan una serie de prerrogativas para hacer lo que él quiera. Y estando en el Perú, no se contenta con eso y pasa a Bolivia. En Bolivia fue más fácil el resultado. Y llega a La Paz en Bolivia y comete un error de tipo político, que muchos lo han censurado, haciendo gala de su poder, de su megalomanía, de que nadie, absolutamente nada lo obstaculiza. Escribe una constitución hecha para él, y le llama la Constitución Boliviana. Y en esa Constitución Boliviana, la Constitución Boliviana reza que lo declaran presidente vitalicio con poderes especiales. Lógicamente eso despertó la ira de muchas personas, entre ellas Santander. Santander es el primero que reacciona y Santander le escribe una carta que definitivamente no permita que aprueben esas actas monstruosas en que lo designan a él como prácticamente un dictador. Bolívar no hace caso, no le interesa. El objetivo es que con esa constitución boliviana va a conquistar el resto de América. Llega a La Paz, llega a Bolivia, a Lima, hace aprobar esa misma constitución y luego pasa o quiere que la constitución sea aprobada por la Gran Colombia. Recuerden ustedes que llega un momento en que Bolívar organiza la Gran Colombia, Venezuela, la Nueva Granada y finalmente la Capitanía de Quito. Él trata de convencer a los de la República de Colombia que le aprueben eso. Y sin embargo no le aceptan. Y vamos a ver las consecuencias de esa determinación. Este es un episodio muy particular. En el Ecuador él pasa por una montaña, por el monte del Chimborazo, que tiene más de 6.000 metros de altura, y ahí tiene un delirio, pero es un delirio de grandeza, en que él trata de demostrar que nada se le puede oponer, que inclusive es inmortal. Él escribió: soy el arcano de la fama, no hay sepulcro para mí, porque soy más poderoso que la muerte. Ahí está sintetizado Simón Bolívar, todo lo que es y todo lo que fue. Y llega a Bogotá. En el año de 1826. La campaña del sur duró 4 años y también fue muy cruenta, particularmente en la región de Pasto, recordemos. Y llega a Bogotá enseñado a que lo reciba todo mundo, a que todo el mundo esté con él, que todo el mundo le rinda pleitesía, pero no fue así. Y aquí en Bogotá ya hubo grupos de personas que se oponían a Bolívar y empezaron a llamarlo tirano, y empezaron a gritarle en las calles dictador. Este año, entre 1826 y 1827, es catastrófico para la independencia. Por una parte, en Bolivia comienzan a sublevarse. Uno de los ejércitos se subleva. En Lima y en Quito le reclaman a Bolívar de por qué en la administración no designó a uno solo de los criollos, por qué tuvo que llevar a soldados venezolanos y a soldados colombianos a dirigir su patria. Él simplemente contesta: es que los ecuatorianos y los limeños son unos mediocres y son unos incapaces. Este año es sumamente difícil. En Venezuela comienza una guerra civil y aquí en Bogotá
las manifestaciones en contra de Bolívar se repiten con frecuencia. Parece que o detrás de esto está indudablemente Santander y otros antibolivarianos. Y uno de los grupos que más intervienen son los bartolinos. Gran parte de estas manifestaciones salen del Colegio de San Bartolomé. Es entonces cuando se cita la Convención de Ocaña en el año de 1828. La Convención de Ocaña tenía un objetivo: detener a Bolívar y no aprobar la tal constitución boliviana, que se siga con la constitución de Cúcuta, que tenía una vigencia de 10 años. Y aquí, esta Convención de Ocaña, que fue un fracaso por la disparidad de criterios entre federalistas y centralistas, llega un momento en que, cuando se iba a votar una determinación importantísima, todos los seguidores de Bolívar, como si estuviera o como ocurre actualmente en nuestro Congreso, se retiran del recinto, rompen el quórum y no hubo ninguna decisión al respecto. Pero ocurre algo insólito. Al poco tiempo ocurre algo insólito. Bolívar, que está ya acosado por la enfermedad, por la tuberculosis, ya derrotado psicológicamente en muchos aspectos, pero todavía obsesionado con su empeño, ya no de luchar contra los españoles, porque ya no había españoles, sino de luchar contra sus propios enemigos de su propia tierra, organiza otra campaña, insólito. Todo el mundo se cogía la cabeza, ¿y cómo es posible? Estaban ya enfermos, la tuberculosis lo tenía acosado. Y sin embargo, otra vez se va hasta Quito y se va hasta Lima. Obviamente no logra solucionar todos los problemas que hay en ninguna parte, y totalmente desilusionado llega nuevamente a Santa Fe de Bogotá. En Santa Fe de Bogotá, Bolívar, en una de las reuniones, cita al Congreso y presenta renuncia de su cargo. Había renunciado como en 20 ocasiones y no le habían aceptado. Él era una especie de chantaje que hacía, chantaje político contra todos los organismos para conseguir lo que él se proponía. Pues bien, renuncia. Y ocurre que le aceptaron por primera vez y por unanimidad la renuncia. Bolívar se siente ya completamente derrotado. Pero por allá aparece una luz. El general Alcántara Herrán. Alcántara Herrán lo anima para que tome nuevamente el poder, que él como militar le ayuda a tomar el poder. Y efectivamente lo hacen. Y se declara dictador, con todas las atribuciones de un dictador. Se olvida que él en una ocasión injurió e insultó a Napoleón Bonaparte por esa medida. No le importaba absolutamente nada. Y lo primero que hace es cerrar el Congreso. Y en segundo término, acaba con todos los cargos públicos, entre ellos el de la vicepresidencia. Y el primer damnificado es Santander. Se queda el país sin vicepresidencia. Sin embargo, las cosas no continúan bien. Hay revueltas por todo lado. Hay pancartas en la ciudad de Bogotá y hay revoltosos que lo tratan de dictador, de matón, de asesino de constituciones. Entonces, él toma otra determinación muy particular. Cita al Congreso, llama al Congreso para que elijan nuevamente presidente de la República. Y él se postula, pensando en que todo el mundo iba a votar por él. ¿Y qué ocurrió? Que no sacó ni un solo voto. Este es el comienzo del fracaso total de la vida política de Simón Bolívar. Todo está en contra de él, inclusive su salud.
Únicamente 2 personas lo acompañan: Manuelita Sáenz y su mayordomo. Y estando en esas condiciones, ya enfermo, acabado, él dirá en una noche de esas, le dice a su mayordomo: vámonos de aquí, que aquí nadie nos quiere. Y efectivamente al otro día sale. Aquí comienza una odisea, la última odisea de Bolívar, especialmente narrada, hermosamente narrada por Gabriel García Márquez. Cuando Bolívar sale de Bogotá, ya totalmente derrotado, prácticamente muy poca gente lo despide. Inclusive Manuelita Sáenz lo abandona. Manuelita Sáenz no lo sigue y se despiden en un puente aquí en la salida de Bogotá. Y llegan al río Magdalena. Y en el río Magdalena, llegan al río Magdalena, lo suben en un champán de esos. Y Gabriel García Márquez es el que describe: ni los mosquitos ni los micos lo dejaban morir, los únicos tranquilos eran los caimanes que estaban a orillas del río. En uno de esos pueblos donde se baja a descansar, se topa con un español, y el español le dice: no son los sistemas, sino sus excesos los que deshumanizan a la historia. Y Bolívar le contesta totalmente irritado: durante la guerra a muerte yo mismo di la orden de ejecutar a 800 prisioneros españoles en un solo día, inclusive a los enfermos del hospital de La Guaira. Hoy, en circunstancias similares, no me temblaría la voz para volver a hacerlo. Ahí está reflejada totalmente la personalidad de Bolívar. Estaba prácticamente derrotado y sin embargo en su cerebro, en su mente, todavía funcionaban unas ideas especiales que tenían que ver directamente con la violencia. Llega a Turbaco, y en Turbaco definitivamente su estado físico es de tal magnitud que le llevan un médico, el doctor Gastelbondo. El doctor Gastelbondo les dice: no, yo ya no tengo nada que hacer con Bolívar, llévenlo a Santa Marta o llévenlo a Cartagena, porque aquí definitivamente se me muere. Y cerca de Turbaco le dan una noticia temerosa, una noticia que lo acaba: que el mariscal Sucre había sido asesinado en las terroríficas montañas de Berruecos, cerca de Pasto. Esto lo trastorna. Dicen que Bolívar lloró, se encerró y no quiso hablar con nadie. A Sucre dicen que lo mandó a Sucre dicen que lo mandó a matar Montalvo, y que quien disparó fue un facineroso de apellido Erazo. Yo hice una exhaustiva revisión de mis antepasados y no soy de ellos. Bolívar ha perdido muchísimos kilos y mentalmente está acabado. Le cuentan otra cosa que lo deprime, según García Márquez, es que en Cartagena el dueño de la posada donde él estuvo sacó los colchones y la cama y los quemó para evitar el contagio. Y que Bolívar evitaba ya hablar de persona a persona mirándole a la frente, porque el mal olor y la fetidez se lo impedían. Llega Bolívar a Santa Marta y lo paradójico de la vida es un español, por aquellos que tanto él los había atacado, que le presta el auxilio y le presta su bergantín y finalmente le presta la quinta de San Pedro Alejandrino. En Santa Marta hay un médico, un solo médico que se compromete a atenderlo, el doctor Próspero Reverán, que es un médico francés. El doctor Reverán en un momento dado cita a un grupo de médicos de la región para hacer una junta médica y, hecho curioso, ningún médico asiste.
Se topan entonces con un médico americano que tiene una discrepancia en relación a la enfermedad de Bolívar. Bolívar dice que es un catarro, Próspero Reverán dice que es un catarro pulmonar, o sea, tuberculosis, es una tisis. Y el médico americano dice que es un paludismo. Mientras el uno le da pócimos y bálsamos, el otro le administra quinina. Todo parecía terminar. Después de 15 días de que Próspero Reverán lo atiende y lleva una historia clínica rigurosamente registrada día a día, con Reverán hizo una gran amistad. No por los remedios ni lo que significaba la medicina, porque él nunca creyó en los médicos, sino simplemente porque tenían un tema de conversación. Y ese tema de conversación era Napoleón y era Francia. Gabriel García Márquez nos dice en su libro: ni las hojas de las palmeras se movían, tampoco trinaban las aves. La pesada atmósfera oprimía la naturaleza toda. Y el médico Próspero Reverán escribiría su último informe. A la 1 en punto expiró el excelentísimo señor Libertador, después de una larga pero tranquila agonía, el 17 de diciembre a la 1 de la tarde, Próspero Reverán. Pero miren lo que pasa con el pobre Bolívar. Ya digo pobre porque estaba acabado físicamente, políticamente. Cuando él muere, lo tratan de vestir. Después de que le han hecho la autopsia, Próspero Reverán le hace la autopsia y encuentra una tuberculosis diseminada. Piden una camisa para vestirlo y no tenían una camisa. Le llevan una camisa rota y tuvo que un general que vivía en esa quinta prestarle una camisa limpia para que lo puedan enterrar. Le trataron de hacer el embalsamiento y no encontraron los medios suficientes para embalsamarlo. Faltaban muchas cosas. Y los vivos también lo persiguen al pobre Bolívar. En Colombia le nombran a su más acérrimo enemigo, a Santander, como presidente de la República. Bolívar decía, se había vuelto muy chismoso antes de morir, y él mismo decía: yo detesto a todos los militares, sobre todo a todos aquellos que lo habrían traicionado, pero todos son unos ángeles en comparación con ese truchimán de Santander. Al poco tiempo de haberlo enterrado en Santa Marta, hay un terremoto y altera o trastorna o destruye parcialmente la tumba. Y hay consejas y hay chismes de que alguien trató de robar o de cambiar los restos. Entonces fue cuando exhumaron el cadáver y hicieron, este es un acta en relación a eso. El cráneo estaba cerrado horizontalmente y las costillas por ambos lados, con oblicuidad para examinar el pecho. Los huesos de las piernas y los pies estaban cubiertos con botas de campaña, la derecha todavía entera, la izquierda despedazada, y solo conservaba en su parte inferior pedazos de galón decaído hacia los lados. Pero miren, tampoco lo dejan en paz a Bolívar cuando pasan los años. En el año de 1912, Chávez decide exhumar nuevamente los restos que allá habían sido trasladados a Caracas, argumentando que Bolívar no murió de tuberculosis, sino envenenado con arsénico. Exhuman los restos, toman muestras de todo. Las investigaciones hasta ahora son desconocidas. Pero ocurrió esto. Se hizo un estudio antropométrico en los Estados Unidos y con médicos y con expertos en este campo. Y miren ustedes la diferencia de imagen.
En el lado derecho tenemos un Bolívar al estilo Julio César, ¿correcto? Elegante, buen mozo, con una nariz perfilada, etcétera, etcétera. Y miren ustedes, en el lado derecho, el Simón Bolívar que actualmente están presentando. Dicen que en su configuración intervinieron varias razas, desde el vasco hasta el negro con pinceladas de negro, de mulato y de mestizo. Esta es definitivamente la historia, la impresionante historia de Simón Bolívar, que pese a todo esto que hemos hablado, no deja de ser el hombre más grande que ha tenido Latinoamérica. Miren ustedes que todos estos epítetos, de todos estos calificativos, son realmente, todos estos calificativos son resultado de los pueblos. Es el pueblo el que lo ha calificado así. Posiblemente lo van a seguir calificando. No sabemos si en 100 años surja otro personaje como él. Esta es la historia de Bolívar. Quiero aclarar que en ningún momento este trabajo, este ensayo, ha tratado de hacer un análisis o un estudio, ni mucho menos un diagnóstico psicopatológico de la personalidad de Bolívar. No, para eso hay expertos que lo están haciendo y seguramente lo van a hacer. Me refiero a psicólogos y psiquiatras. Este simplemente es un aporte de una revisión bibliográfica que hace un miembro de la Academia de Medicina y que espero les haya gustado. Muchas gracias. Doctor Germán Esguerra, presidente de la Academia Nacional de Medicina, señores miembros de la Junta Directiva, señores académicos, invitados especiales, señoras y señores. Agradezco la designación que me han hecho las directivas de la Academia para comentar este trabajo. Debo decir claramente que ahora he tenido la reviviscencia, el déjà vu de mis clases en la primaria y el bachillerato, cuando mis profesores del Colegio Mayor del Rosario me enseñaron muchas cosas de los próceres de la independencia. Me enseñaron especialmente lo bueno, entiendo yo, porque muchas de las cosas que se han mencionado no tenía yo ni idea. Me parece que ahí entramos en uno de los primeros puntos, y es de que la ciencia no admite verdades definitivas. El conocimiento es cambiante, los datos son novedosos, los enfoques son distintos, los hallazgos que van apareciendo le hacen cambiar a uno sus conceptos en la ciencia. Me parece que en la historia también, de hecho puede ser un poco más complicado en la historia, porque claro que hay apasionamiento en la ciencia y hay contradicciones y controversias, pero las de la historia son un poco más emocionales, más sentimentales, más pasionales. Y allí es más difícil llegar a algunos acuerdos. En estos 15 minutos voy a referirme a lo siguiente. La calidad de la disertación, de la lección de historia que hemos recibido todos hoy, pues es impresionante. La capacidad didáctica del maestro Luis Hernán Erazo, pues todos somos testigos de ella, y vemos que ha estudiado esta situación a fondo y que es uno de los grandes conocedores de la historia, y apasionado, y además tiene toda esa capacidad de comunicación tan extraordinaria. Repito algunas de sus realizaciones ya mencionadas por el señor presidente. Él pues se ha desempeñado en cargos en los cuales él ha sido muy sobresaliente, se ha metido mucho en toda esta serie de cosas, no ha tenido fallas profesionales
ni mucho menos éticas ni científicas. Es una persona que ha resaltado dentro del contexto médico colombiano. Y ha estado en encargos administrativos, sociedades, ya se ha mencionado, y además ha tenido una actividad sobresaliente como magistrado del Tribunal de Ética Médica de Nariño, y también ha estado en puestos directivos administrativos, y en todas partes se le recuerda como una persona ecuánime e importante. Sus publicaciones son muchas, y aquí en alguna oportunidad ya nos presentó un libro sobre la mujer en la medicina colombiana. Bueno, cuando hace unas semanas me dijeron que había sido designado para este tema, yo pensé que la cosa iba a ser más sencilla. Sin embargo, cuando leo los planteamientos del maestro, pues realmente eso le provoca a uno muchas dudas, inquietudes, preocupaciones, cuestionamientos. Lo pone a pensar en varios aspectos, por ejemplo, sobre la realidad de la historia. Yo no estoy muy claro de que la historia sea tan cierta, tan real, tan exacta. Tengo la impresión de que la historia es difícil, muy interesante, pero saber la verdad de la historia con tantos intereses, con tantas cosas que se ocultan, con tantas cosas que se exageran, con tantas ópticas que hay para relatar un suceso, es muy difícil. Ahora se está dando en América Latina, y comenzó esto en Chile a raíz de estas protestas multitudinarias que han llevado a que han quitado allí todas las estatuas que tienen que ver con los españoles y que tienen que ver con Colón, y que pretenden ahora en el próximo 12 de octubre más bien cambiar esa celebración y decir, ¿qué vamos a celebrar a Colón? Si Colón encontró lo que ya había, no es ningún descubridor, más bien es un invasor, y además los españoles destrozaron la mitad de los indígenas de América. Tenemos que cambiar esa celebración. Y se está dando un movimiento muy importante que nos va a generar algunas sorpresas próximamente. Recuerdo un presidente de la República de Colombia, él se llamó Mariano Ospina Pérez. Alguna vez le preguntaron, presidente, ¿y usted por qué no escribe sus memorias? Y él contestó, ¿para qué? ¿Para exagerar lo bueno y para ocultar lo malo? Y eso es lo que pasa con muchas de las historias, que nos quedamos con versiones, pero es difícil además tener todos estos panoramas, porque cuando ocurran cosas muy complejas, también tienen que ser colocadas dentro de un contexto. En psicología, especialmente en psicoanálisis, hablamos de las idealizaciones humanas. Es uno de los mecanismos de defensa mental muy útil y que consiste precisamente en resaltar lo sobresaliente, en quitar toda mención negativa, en decir que todo es perfecto, y dentro de ese sendero pues la gente se siente bien, porque si uno tiene idealizaciones que lo acompañan toda la vida y que son fabulosas, las personas que tienen de su lado a Dios, ni más ni menos que a Dios, eso va muy bien. Los que tienen la idealización de sus padres, perfecto, de sus maestros, de sus ideales, de sus realizaciones profesionales, pero claro que en la realidad las cosas no son así como tan extraordinariamente buenas, porque hay muchas cosas más. Otro de los problemas, otra de las reflexiones, porque cuando un maestro como el doctor Erazo hace semejante presentación, pues suscita muchas inquietudes intelectuales. A mí siempre me ha preocupado, y he hablado mucho con los historiadores, la semántica del lenguaje de la historia. Cuando nosotros decimos entonces, Cristóbal Colón descubre el 12 de octubre de 1492 América, lo descubrió América, diera la impresión de que entonces estamos hablando de un hecho pasado,
12 de octubre de 1492. Pero para no ir muy lejos, la semana pasada en Brasil descubrieron 36 nuevas especies animales. Entonces lo correcto sería decir, Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492 se inició el descubrimiento de América. La historia es muy dinámica y darla como hechos ciertos, eso no ocurre, no es cierto. Hay otra situación aquí muy compleja que la ha planteado el maestro. ¿Cómo hacemos para reconstruir historias clínicas de personas que no han sido nuestros pacientes? De personas que en este caso tampoco tuvieron tratamiento psiquiátrico. Así es muy complicado. Siempre versiones de terceros, siempre versiones amañadas, interesadas, parcializadas, sesgadas. Así funcionan los seres humanos, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde buscar verdades sobre Bolívar? Obviamente a cualquier psiquiatra del mundo que le digan, mire, este personaje perdió el padre a los 2 años, perdió la madre a los 8 años, murió su esposa en plena luna de miel, es hora de decir que tiene dentro de sí elementos depresivos crónicos que lo van a acompañar por siempre. Pero, ¿quién tiene la versión, digamos, como utilizamos en la clínica, donde hacemos preguntas directas, indirectas, donde vemos el lenguaje verbal, preverbal, donde sacamos deducciones? Eso no, porque esta persona es de hace 200 años. Estuve pensando yo entonces, ¿dónde vamos a conseguir algunos aspectos? ¿Quién es la persona que más conoce a Bolívar?, me pregunté yo. Pues obviamente algunos historiadores, obviamente la gente que en la época de él escribió algunas cosas, después mucha gente que ha estudiado todos sus documentos, que a propósito era un escritor fabuloso. Dejó 40 volúmenes de escritos. Eso casi no lo hace nadie. Hasta que finalmente llegué a la conclusión, yo trabajé mucho tiempo como criminólogo, y allá en criminología manejábamos una cosa que se llaman las autopsias psicológicas. Cuando una persona muere, es importante saber si fue lógicamente un homicidio o un suicidio. Incluso hay gente que disfraza el homicidio de suicidio. Así que trabajábamos en reconstruir la vida de la persona muerta para ver si encontrábamos elementos que claramente nos dijeran, no, esta vida de esta persona sí va para el suicidio. Y allí era muy importante las versiones que daban los allegados, las diferentes versiones. Así que yo estuve pensando, bueno, a ver, ¿quién estuvo bien cerca a Bolívar? Rápidamente llegué a la conclusión obvia, pues Manuelita Sáenz, que más cerca no puede estar, ¿no? Pues más cercanía entre amantes, eso, más cercanía que esa en los seres humanos no hay. Hay algunos problemas. Si hay tanta pasión, tanto sentimiento, pues tampoco puede haber mucha objetividad. Así que tampoco, cuando ella supiese muchas cosas, tampoco era claro que las iba a relatar, o las iba a relatar desde su emocionalidad. Sin embargo, me enteré de que ya Manuelita Sáenz es una mujer muy culta. Yo no sabía que era tan culta hasta ahora que estudié su vida. Ni tan aguerrida. Era de armas tomar y se metió en peleas directas con armas ella misma. Al final de su vida, ya estando exiliada, ya como relató el maestro, estando un poco pobre y abandonada, exiliada y todas estas cosas, fue a conocerla a Lima un prócer italiano, Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi se fue a conocer a Manuelita Sáenz y le dijo, mire, usted ha sido testigo de primera línea de excepción y usted no puede llevarse a la tumba recuerdos de cómo fue Bolívar. Así que usted es la mejor para que escriba la historia de Bolívar. Ella lo hizo y en 20 cartas, que son extraordinariamente interesantes, relata cómo era Bolívar en la vida cotidiana, en la vida cercana, no en la idealización profunda, ni tampoco pues lo que dicen los enemigos, porque ahí nos salimos de
de las posibilidades. Ella ya estaba en torno a los 61 años, el Libertador había muerto hace más de 21 años y había llegado a una madurez que se deduce de sus cartas, que también he notado en muchas mujeres, bueno, también obviamente en hombres, pero me llama mucho la atención las mujeres como después de ciertas edades de la vida, cuando ya lo que no resalta especialmente es la belleza, comienzan a tener una sabiduría, una prudencia, un conocimiento, una realidad, una capacidad psicológica asombrosa. La otra reflexión es terrible porque todo lo que nos cuenta aquí el maestro es la crueldad de las guerras. Es que este general William Sherman es famoso en la historia militar porque fue la persona que sacó la doctrina de tierra arrasada. No solamente hay que matar al enemigo, si uno mata, además en el poblado tiene que acabar con la electricidad, con los acueductos, con las edificaciones, matar los animales, acabar con el enemigo, no solamente matarlo, sino quitarle todo. Estuvo en la guerra civil estadounidense, 1851-1854, y después se arrepintió, claro está, de tanta barbarie que hizo, y dijo esta frase que si uno la entiende bien es de una profundidad terrible: la guerra es el infierno. Porque podemos tener la versión bella de la guerra, digamos la de las películas, la de las partes heroicas, las partes de la valentía, el enfrentamiento, pero ya lo que ocurre, por ejemplo en un campo de batalla, o lo que ocurre pues en todas estas situaciones que nos narran, eso es pavoroso, pavoroso. Y no siempre quedan las personas con la vivencia de culpa o de arrepentimiento. Algunos quedan felices, entre más matan, más contentos quedan. Creo que aquí todos conocen la historia de Paul Tibet. Paul Tibet fue el piloto estadounidense que comandó el bombardero B-52, Enola Gay se llamaba el bombardero, que era el nombre de la madre de Paul Tibet, que en agosto de 1945, el 6 de agosto, lanzó la bomba de Hiroshima. No mató sino 400.000 personas y además de una muerte, algunos instantáneas, pero el resto murieron de quemaduras y de cáncer en unas agonías que duraron muchos años. Uno de los actos más salvajes. Durante mucho tiempo se dijo que Paul Tibet se había enloquecido. Todo el mundo dijo, claro, ¿cómo no se va a enloquecer uno si hace semejante cosa? Otros dijeron que se había suicidado, por supuesto. Otros dijeron que se había vuelto monje budista y estaba arrepentido. Y sin embargo, hace unos años, en una celebración de estas de Hiroshima, apareció Paul Tibet. Por lo tanto, toda la prensa mundial cayó. Paul Tibet está vivo, vamos a ver al monstruo. Encontraron a un personaje común y corriente. Encontraron a un señor que dijo, no, yo hice lo que correspondía, con eso evité muchas muertes más. Yo seguí la carrera militar unos años, me retiré. Yo estoy casado, tengo 2 hijos, tengo 4 nietos, yo vivo muy feliz, yo no tengo problemas. Le hicieron la pregunta obvia, pero a usted esto no le dejó culpa. No me dejó ninguna culpa, si tengo que volver a hacerlo, lo hago porque es que era una cosa necesaria. Entonces en las guerras ocurren tantas cosas, que no es fácil dimensionar esas situaciones. Porque en el escenario de la guerra, posiblemente algunas cosas absolutamente salvajes sean comprensibles dentro de lo que está ocurriendo, porque el enemigo ha hecho cosas iguales o peores. Es un vaivén de violencia bien complejo. Bueno, entonces les decía, yo estoy estudiando las cartas de Manuelita Sáenz, las 20 cartas supremamente interesantes. Aquí están las vivencias de ella sobre Simón Bolívar. Dice, con Simón Bolívar conviví 8 años y solo su muerte logra separarnos. Durante ese tiempo mantuvimos una intimidad difícil de superar. Fui su amante, confidente, secretaria, jefe de archivo, su enfermera y tantas cosas más. Relaciones muy íntimas de pareja, muy significativas y muy válidas para el conocimiento de alguien, ¿no?,
O sea, bueno, no sé si estoy afirmando eso, pero pues una manera de conocer al ser humano es conocerle su amante. Bolívar era liviano de peso, ágil de movimiento, sin un instante de reposo, tanto en la batalla como al danzar o al intentar reproducirse. Era de sueño ligero. Al parecer dormía con muchísima facilidad y no se despertaba durante 6 horas, dormía 6 horas diarias en cualquier sitio y hacía mucho ejercicio. Esmerado en el vestir y en extremo aseado. Se bañaba todos los días y en tierra caliente hasta 3 veces. Iba a diario bien rasurado, hasta en el campo de batalla usaba una fina colonia. Todas estas cosas van adquiriendo muchas dimensiones porque, repito, es dicho por la persona que está al lado. Cosas que sabemos, le gustaba dictar a 3 escribanos a la vez, inteligencia fue descomunal. Gozaba mucho de la buena mesa y el buen vino, pero igualmente si tenía que comer con la soldadesca, soportaba muy bien la mesa sencilla. Dice Manuelita que tuvo 35 amantes. Afirma lo siguiente: así que gran parte de la vida del Libertador la pasó a horcajadas. Entonces, es una de las reflexiones del amante. Manuelita, pues obviamente era muy celosa, pues, de hecho, pues me parece que es una de las características psicológicas normales, pues entonces una mujer celosa puede ser un pleonasmo, pues. Pero en todo caso, la situación que lo marcó entonces es cuando él llega a visitar a Bolívar y Bolívar la recibe porque estaba acostada en la cama, y en el momento en que Bolívar se levanta a saludarla, ella se da cuenta que hay un arete de mujer en la cama. Cuenta ella que al ver eso, pues entonces, mire que Bolívar participó en 52 batallas, de hecho en muchas estuvo en primera línea. Nunca fue herido, pero ahí sí, porque resulta que Manuelita, al ver esto, se lanza de una manera, imaginen la escena, lo iba a ahorcar, de hecho lo comenzó a ahorcar, el gran Libertador, el hombre más poderoso del planeta, comienza a gritar: auxilio, me van a matar, ¿no? Entran ahí 2 edecanes y entre 3 no podían trancar a Manuelita, que además le generó una cantidad de lesiones y de rasguños. A raíz de eso, sin embargo, ella pensó, dijo: no, aquí esto no, si voy a seguir con él, toca aceptarle pues sus amoríos. De hecho, parece que después de eso incluso hubo una gran comprensión en la pareja. Otra cosa que relata, y eso lo cuentan todos los historiadores, que Bolívar era elocuente y de conversación grata, gran conocedor de los hombres. Tenía alma de aventurero y describe elementos psicológicos que obviamente la historia comprobó. El Libertador tenía arrojo, resolución. Esa resolución fue increíble porque él fue derrotado más de 19 veces, pero digamos era de esas personas que se pierde una batalla pero jamás se va a perder la guerra. Él seguía y seguía contra todos y era absolutamente obsesivo e insistente. Tenía mucho ardor bélico, le gustaba la batalla. Cobardía nunca se le conoció, un tipo absolutamente lanzado. Tenía mucho odio al enemigo y ese fue uno de sus elementos principales. Tenía mucho orgullo personal y sentido de la misión. Lógicamente hay que integrar eso dentro del contexto de lo que estaba pasando, de la liberación de naciones y de todos los problemas que había, para poder uno ubicar esto, que no lo veo tan sencillo tampoco, porque son cosas que contrastan mucho con lo que además uno siempre ha pensado, ha creído del Libertador. Entonces, una personalidad extraordinaria, ¿no? De esos no hay muchos. De hecho, algunos afirman que fue muy superior a Napoleón. Peleó contra todos, se le vino todo, todos los que fueron sus aliados se le vinieron en un momento dado, casi todos pues, se le vinieron en su contra y aún así seguía luchando. Esa historia de lanzarse a caballo a través de toda la América, eso es increíble. Es que hoy en día tampoco es que haya mucha trocha para caballos, en esa época sí que menos, y él, como tenía esa situación de que él iba al frente,
pues a los soldados hasta pena les daba no seguir el paso del comandante. Bueno, pues yo seguiré estudiando gracias a que en estas últimas 3 semanas he estado tratando de buscar cosas al respecto y cada vez se encuentran más, son muy interesantes. Hay más de 11.000 libros escritos sobre Bolívar. Entonces, vamos a ver si conseguimos más información para ver si de pronto hacemos un diagnóstico. Me recuerda también todo esto ya en general, este famoso libro en el cual, creo que todos lo han leído, de Acose, en el cual se llama Aquellos enfermos que nos gobernaron, en el cual relatan, por ejemplo, las enfermedades profundas de Hitler, que tenía hasta mal de Parkinson, el alcoholismo de Churchill, que fue violento, y una cantidad de gente que nos gobernó y que estaba en pésimas condiciones de salud física o mental. Si uno lo piensa bien, si lo pensamos como médicos, pues sí. ¿Cuántos de los seres humanos se enferman? Pues todos. Entonces tampoco es extraño encontrar este tipo de situaciones. Mismo Kennedy tenía unos problemas derivados de traumas increíbles, de traumas físicos tremendos. Roosevelt, que estaba absolutamente paralizado. Toda esa gente, pues, desde su situación, sin embargo, hicieron cosas que los demás no hicieron. La bibliografía, digo, es extensísima y ahí tengo para la lectura, todo me ha llamado la atención para mí la psicopatología de Bolívar, pero sigo leyendo las cartas de Manuelita, porque Manuelita Sáenz, además de todo lo que dice que ella también fue su psicoterapeuta. Muchas amantes son psicoterapeutas, ¿no? Y la gente cree que todo es pasión, nada. Muchas veces se habla muchísimo con la amante y la amante da muchos consejos y arregla muchos entuertos y nada tan importante como los amantes. Bueno, les agradezco mucho la atención y espero haber completado. Bien, creo que hemos tenido una sesión histórica muy importante. Gracias, doctor Erazo. Sí. Gracias, doctor Rodríguez. Pienso que nos llevamos un concepto muy interesante. De golpe hemos oído a una persona que no es santanderista, o de golpe hemos escuchado a alguna persona que no es bolivariana. De todas formas, los conceptos en pro y en contra del libertador Simón Bolívar siempre persistirán. Habrán aquellos santanderistas que en ningún momento aceptan los buenos o malos actos del señor libertador, y habrán los bolivarianos en que Santander es el malo. De todas formas, es una sesión muy importante. Aquí el señor tesorero quiere decir alguna cosa. Gracias, señor presidente. Doctor Erazo, primero felicitarlo por su charla, por la puntualización de una serie de elementos de Bolívar. Bastante emotiva. Yo no sé si hay algún sesgo por ser pastuso, porque por lo menos en esa época lo odiaban, creo que todos, los pastusos, no sé los pastusos modernos como usted. Quiero precisar algunos detalles que usted dijo ahí que me parece importante precisar. Bolívar fue un político moderno, como los de ahora. Prometía y no cumplía. Él quería hacer, como usted dice, hizo lo que se le dio la gana, y para hacerlo prometía y no cumplía. Una de sus promesas fue en Haití que iba a liberar los esclavos. Nunca lo hizo. Le dieron platica para que lo hiciera. Vino aquí, se la gastó en la guerra y nunca lo hizo. La liberación de los esclavos fue como en 1882, cuando en Haití le habían dado su plata. Otra cuestión que usted señaló ahí que ha sido muy importante y ha sido muy criticada, y usted lo dijo, pero quiero puntualizarlo, fue la pérdida de Puerto Cabello.
Miranda ha sido de los hombres más ilustres que ha tenido este continente. Fue uno de los ideólogos y participó en la Revolución Francesa, en la Revolución Americana. Se pasea por todas las cortes de Europa. Se dice que fue amante de Catalina y en uno de sus momentos lúdicos con Catalina, entre los dos diseñaron la bandera de Rusia y la colombiana. La nuestra es amarilla, azul y rojo, y la de por el sol, y la de allá es blanca, azul y rojo por la nieve de Siberia. Y era un tipo muy inteligente, muy interesante, muy bien formado, por eso se lo trajo para Venezuela. Y cuando llegó a Venezuela, lo mandó a defender Puerto Cabello, a Miranda, con 120 soldados frente a una cantidad de españoles. Y después de que le han matado una cantidad de soldados, Miranda tomó la decisión de salvar a los otros muchachos. Salvar a los otros muchachos entregándose porque los iban a acabar a todos. Y Bolívar inmediatamente le dijo que era un traidor a la patria por haber entregado Puerto Cabello. Y es como muchas decisiones que se pueden ver en un momento dado. Me recuerda lo que usted decía de Enola Gay. Maté 400.000 personas de un solo momento, pero salvé 800.000 gringos. Creo que era lo que se había pensado, que si seguía la guerra se iban a morir unos 800 o 1 millón de muchachos americanos. Y entonces en ese momento es cuando Bolívar comete una traición política muy importante, que es entrega a Miranda a los españoles para que le den un salvoconducto para irse él para Europa. Eso es imperdonable, no importa si lo bueno que haya hecho se lo borra. Matar los 800.000 españoles también realmente es imperdonable. En la guerra, como decía el doctor Rodríguez, en el entorno de ese momento, pues hay que verlo. Otro elemento que quiero precisar muy bien es que Bolívar le debe mucho a la provincia del Socorro. Había aproximadamente un efectivo de 900 españoles que lo mandaron del Socorro, y ya venían Socorro, San Gil, Virolín, Duitama a apoyar a Barreiro en Tunja. Y resulta que una guerrillera santanderiana se le atravesó en el camino a estos españoles, y era una mujer santanderiana que manejaba lo que era la guerrilla de Coromoro, y se atravesó, y en la batalla que tuvieron con estos españoles la cogieron a ella, y los españoles, por andar faroleando, como decimos allá, se volvieron para el Socorro, la enjuiciaron y la mataron el 28 de julio, y por andar en eso pues se distrajeron unos días. Cuando llegaron a Tunja ya Barreiro había sido derrotado. Esa mujer se llama Antonia Santos. 28 de julio de 15 días antes de la batalla de Boyacá, los españoles estaban matándola a ella en el Socorro, y eso es parte de lo que ayudó para que los españoles, Barreiro, no tuvieran los refuerzos y pudieran, un elemento, no todo, pero un elemento. Otra cuestión que me parece muy importante, que si usted se la saltó, es que en Bolívar, en la campaña del sur, en Quito, cuando iba para el sur, se encontró con otro grande de América, que era San Martín. El 28 de junio se reunieron en Guayaquil, y después de una reunión absolutamente secreta que los historiadores todavía no saben qué pasó, San Martín esa misma noche se devolvió en un barco para la Argentina. Hay una cantidad de elementos políticos, económicos, de salud de San Martín, pero una de las cosas interesantes es que San Martín le entregó a Bolívar en ese momento, el 28 de junio, todo lo que fue la liberación del sur, que ya mucha de esa lo había liberado. Al Perú Bajo lo había liberado San Martín y prácticamente se lo entregó. Hay un libro muy interesante que se llama Ahí le dejo la gloria, chao calao, me devuelvo. Y Bolívar desde Lima envía a Sucre a tomarse el Alto Perú. Y vuelvo a esto porque el que liberó Bolivia fue Sucre. Bolívar lo dirigía desde Lima. Como no había celulares, tocaba por correo, y cuando llegaban todas las órdenes, todo lo que tenía que hacer, Sucre ya lo había hecho y liberó el Perú. Y después de que estaba liberado el Perú, Bolívar cogió su caballo, se fue para el Perú y efectivamente se hizo nombrar dictador.
Entonces, esa es la parte política que yo quería ver, por eso ellos se graduó de político moderno desde esa época. Muchas gracias y disfruté mucho su charla, Sí, ustedes dos. usted ha mencionado indudablemente que en Pasto le tenían miedo y le tenían terror a Bolívar cuando él inició la campaña al sur, pero después de que asesina prácticamente al 30% de una población, ese sentimiento de temor se convirtió en odio. Y estos actos vandálicos, podríamos considerarlo, están consignados en todos los libros de la historia. O sea que a Bolívar no solamente se lo dio en Nariño, no solamente en Pasto. Mire que Bolívar comienza sus campañas y todo el mundo lo adora, todo el mundo lo recibe en los pueblos. Digamos, es un héroe que no tiene parangón en ninguna historia de América. Y sin embargo, con el paso de los días, con el paso de los meses, empiezan a odiarlo, empiezan a detestarlo. Inclusive desde Venezuela le escriben una carta al gobierno de la Nueva Granada diciéndole que definitivamente expulse a Bolívar de la Nueva Granada o que definitivamente ellos rompen relaciones. Y en la misma Venezuela hay afiches en las calles en que lo tildan de traidor, de tirano y de mentiroso. Eso de mentiroso era muy cierto. A los negros no los liberó. Únicamente les daba la libertad a aquellos que se vinculaban al ejército. Y en segundo término, el pacto que hizo con Murillo tampoco lo cumplió, porque las matanzas de Pasto fueron después de firmado ese acuerdo. Así es que hay, como dijo el doctor Álvaro, hay mucha tela que cortar, hay muchas cosas que aclarar. Definitivamente no somos antibolivarianos en Nariño, nunca lo hemos sido, simplemente hemos sido y analizado con mucha justicia la historia. Bueno, muy bien. Bien, a todos muchas gracias. Se da por terminada la sesión.